Durante la cirugía para reemplazo de la cadera, el cirujano quita las partes enfermas o dañadas de la articulación de la cadera e introduce la articulación artificial. Estamos aquí en tu programa Torre Médica en este segundo bloque de entrevistas. Nos acompaña nuestro invitado, el doctor Germán Yáñez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Él Gracias. es médico ortopedista. Vamos a tocar ahora el punto de prótesis de rodilla. Va a hablarnos un poquito de las generalidades, pero, doctor, bueno, pues el principal padecimiento que lleva a un reemplazo articular, sobre todo en adultos mayores, pues es una artrosis de rodilla. Platícanos un poquito de esta patología, doctor, qué es lo que pues conlleva a una cirugía o un reemplazo. Sí, claro. La artrosis de rodilla es básicamente un desgaste del cartílago. El cartílago es la zona en la que se forma la articulación, la parte más distal de los huesos que se forma la articulación. Entonces, con el paso de los años, antecedentes traumáticos o demás, se puede dañar ese cartílago. Entonces, ese cartílago sirve para evitar la fricción. Entonces, si no hay cartílago, hay fricción entre hueso y eso se torna en una situación muy dolorosa y con limitaciones para la flexión, extensión y para la marcha, actividades de la vida diaria como caminar. Entonces, eso es la artrosis, el desgaste de ese cartílago, y es ahí donde utilizamos este tipo de cirugías que vamos ahorita a empezar a tocar. Hablar de reemplazo es algo que todavía la sociedad identifica como una cirugía cruenta, como una cirugía amplia, una cirugía que a veces no le permite tener una reintegración pronta. Lo platicamos en la primera entrevista con Salvador sobre lo que le ha revolucionado la medicina y el área de la ortopedia, pues no era la excepción. Ha cambiado mucho y obviamente también las necesidades de acuerdo a las características clínicas del paciente. Cuando en un momento dado un paciente puede tener una reintegración temprana según el tipo de prótesis que cada quien requiera, ¿cierto? Sí, claro. Es importante tener en cuenta la anatomía de la rodilla. La rodilla tiene 3 compartimentos, el de adentro, que sea medial, lateral, el de afuera y el de enfrente. ¿Por qué es importante? Porque eso va a depender del tipo de prótesis que podamos llegar a utilizar. Si existe desgaste en 2 o más de esos compartimentos, la prótesis que utiliza es la que todo el mundo conocemos, que es la prótesis total de rodilla, que es un recambio total de la rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, afortunadamente tenemos actualmente la oportunidad de utilizar, cuando hay solamente un compartimento lesionado, la hemiprótesis, prótesis unicompartimental, que es, como el nombre lo dice, cambiar únicamente uno de esos compartimentos de la rodilla. Y esto lo hace que sea una cirugía menos agresiva, como ya lo mencionaba Salvador, con los tejidos blandos, una recuperación muy rápida también, porque son heridas mucho más pequeñas, y nada más se cambia uno solo de los lados, el lado que esté más afectado o el compartimento. Bien mencionábamos que hay 3. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta, el desgaste de esto, o el desgaste o la artrosis de estos compartimientos, para tomar la decisión acerca de cuál prótesis utilizamos, y aquí es donde sale a relucir el uso de la hemiprótesis o la prótesis unicompartimental. Digo, hablar de características clínicas del paciente y quiénes son candidatos en un momento dado. Entiendo que la cuestión es degenerativa, es por desgaste, pero tomar en consideración aspectos que le permitan a la gente ser candidato para llevar a cabo un procedimiento de estos. ¿Cuáles son los criterios clínicos para contemplarlo? Sí. Aquí sí son muy precisos los criterios, porque la edad no es un factor que pueda intervenir. De hecho, se utiliza mayormente en pacientes más jóvenes que tienen solamente un compartimento. Uno de los requisitos principales es que solamente exista el daño a uno de esos compartimentos, porque si hay 2 o más, no es conveniente utilizar una hemiprótesis. En todo caso, tendríamos que migrar a la prótesis total. Entonces, ya salió el primer requisito. Otra es que contemos con que no haya limitación en la flexión y la extensión de la rodilla, y que tengamos un ligamento cruzado anterior completo, intacto. Esos son los factores que sí son regla para poder tomar la decisión de que sea una hemiprótesis, o candidato al paciente para ponerle una hemiprótesis. Y a la inversa, ¿cuáles serían las contraindicaciones para no utilizar una hemiprótesis? Cuando son pacientes que tienen 2 o más compartimentos lesionados o desgastados, porque ahí, si hacemos el recambio de un lado y el otro está lesionado, pues entonces el dolor va a persistir. Entonces, si hay 2 compartimentos, hay que migrar a una prótesis total.
Si hay ausencia de ligamento cruzado anterior, porque como no nos metemos, es una cirugía mínima en donde solamente nos metemos con uno de los lados de la rodilla afectada, entonces no tocamos tema de ligamentos, por eso es que requerimos los ligamentos cruzados intactos, y ese sería el paciente que tiene el ligamento cruzado roto, que en ocasiones el hecho de que esté roto el ligamento nos conlleva a la artrosis, al desgaste, entonces ese paciente no es candidato para una hemiartroplastía. Y de ahí más todas las contraindicaciones que pudieran surgir en cualquier paciente que va a ser sometido a un recambio articular o una prótesis total. Problemas cardíacos, problemas renales no controlados y demás, esos son los Hablando factores. exprofeso, Germán, de pacientes que son sometidos a una cirugía de hemiprótesis, existe una vida útil, y hablabas sobre pacientes de menor edad, ¿sí? Y que hay que hablar de un aspecto funcional en un paciente como esos. Yo creo que es importante que la gente que tenga una noción de que esto tiene una vida útil por el desgaste, Sí, claro. y mayormente la gente que es funcionalmente, que practica alguna actividad, y una articulación tan importante como lo es la rodilla o la cadera, tienen un periodo de vida útil. Más o menos esto promediamos. Sí, claro. El promedio actual de una hemiprótesis oscila entre los 10 y 15 años. Afortunadamente, las aleaciones que se están haciendo son muy buenas, pero tenemos una ventaja o un plus, que si usamos esa hemiprótesis durante 10, 15 años y falló el otro lado o los otros dos compartimientos, incluso la misma hemiprótesis, podemos cambiarlo a una prótesis total. O sea, tenemos esa reserva, la prótesis total la dejamos aquí en reserva, y si falla el otro lado, si gastamos los 10, 15 años de vida útil de nuestra hemiprótesis, en ese momento podemos migrar a una prótesis total. O sea, no está todo perdido. El propósito es ser lo menos invasivo y lo menos agresivo con esa rodilla, para que efectivamente son pacientes habitualmente jóvenes que trabajan productivos en esa edad en lo que se realiza, para que puedan desempeñar sus actividades de la manera más normal o cercana a lo normal posible. Lo que sí hay que restringir es, como en todas las prótesis, el deporte de contacto o actividades de mucho impacto, porque al final de cuentas es un recambio, y muy parecido a la cadera, como lo mencionaba Salvador. Ponemos un metal en la parte del fémur, un metal en la parte de la tibia, y en medio ponemos un nylon o un polietileno, que es lo que asemeja o sustituye el cartílago. Entonces necesitamos de protegerlo, porque eso también no está libre de impacto. Entonces, si es un paciente que acostumbra echar la cascarita los domingos, no es un paciente que vamos a postrar en cama ni vamos a decir, tú ya tienes que quedar sentado de por vida. No, al contrario, pero sí buscarle el tipo de actividad que sea de menor impacto para su articulación, y así favorecer la vida útil de nuestra rodilla. Digo, a veces no medimos la parte funcional, que es algo Sí, claro. muy importante que tenemos que contemplar. Digo, los que llegamos a cierta etapa de nuestra vida y que queremos mantenernos activos por tener una condición de funcionalidad y por salud, hablarlo. Digo, yo lo mencioné en la parte inicial de la entrevista, los que estamos operados de cadera y que estamos sufriendo una degeneración por la edad, pues tenemos que tomar en cuenta cómo cuidamos nuestras articulaciones, y mayormente cadera, rodillas, tobillos, hombros, que sufren una evolución y un cambio como parte del desgaste natural que todos los seres vamos a experimentar, pero darle a la sociedad una herramienta que sea lo más conservador posible en cuanto a las cirugías. ¿Por qué? Porque la primera opción durante muchos años era la prótesis total sí. de rodilla, y Así obviamente es. el hablar de alternativas, Germán, que le ofrezcan una opción al paciente en una cirugía no cruenta, que te reintegra funcionalmente de manera pronta a una actividad, le da a la gente un nivel de confianza a no quedarse a veces con una sola opinión. Sí, claro. El Hospital Country 2000 de verdad ha sido muy afanoso en buscar la opinión de gente joven como tú, como la de Salvador, en la que de verdad a veces nos quedamos con opiniones cortas, ¿sí? Y no le damos la opción a escuchar una alternativa más, en la que a veces nosotros mismos podemos ser quien tuviéramos que escuchar la opinión de parte de ustedes y darnos cuenta que esta alternativa, y que la llegada de herramientas como el robot, lo platicaba Salvador hace un momento, van a cambiar y van a revolucionar sin lugar a duda los resultados en actos quirúrgicos, que representan para nosotros una alternativa, y que este foro pretende que gente brillante como ustedes le compartan a la sociedad que esa experiencia quirúrgica y esa alternativa quirúrgica puede ser para más de alguno de nosotros, o para la gente que nos ve a través de las pantallas, y que estamos comprometidos en buscar alternativas quirúrgicas seguras, porque Hospital Country es un hospital seguro porque cuenta con todos los estándares de seguridad para llevar actos quirúrgicos. Creo que es un hospital que en temas de ortopedia y traumatología ha sido un pionero,
Sí, ha sido alguien que no le ha limitado la cuestión funcional y es algo muy importante a contemplarlo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que en mesa de conclusiones le digamos a la gente cuáles son los aspectos importantes que tienen que contemplar para escuchar la opinión de expertos como ustedes en esta parte donde la medicina funcional y la ortopedia nos permiten regresar a la vida funcional de manera pronta y segura. ¿Vamos? muy bien. Continuamos.